Evangelio de Juan. ¿Ya lo encontraron? Sí. Léanlo porque tengo aquí otra versión. Sino de Dios. La versión que tengo aquí, que es la Nueva Traducción Viviente, dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llamarse, de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Ya oramos, ¿cierto? Siéntense, tengan la amabilidad. Vamos a analizar un poco sobre este tema. Los que somos nacidos de Dios o nacidos de nuevo. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta qué significa el haber nacido de nuevo. Porque nosotros hemos sido llamados, hemos sido transformados, hemos sido regenerados por Dios, y esto tiene que tener unas consecuencias muy profundas, estructurales en nuestra vida, porque lo que Dios hace en nosotros es algo extraordinario, y lo que tiene que ver con haber nacido de nuevo es algo sobrenatural, es algo extraordinario, que lo recalco mucho en lo que tiene que ver en las clases de bautismo. A las personas que se quieren bautizar o que piden el bautismo, esto lo recalco demasiado porque este es lo que es importante para nosotros como personas que comenzamos a tener una vida diferente. Porque cuando nosotros nos convertimos o nos entregamos o hacemos un acto de arrepentimiento y decidimos dejar atrás las creencias, las costumbres, las prácticas que teníamos cuando no conocíamos a Dios, es porque Dios ya está haciendo una obra extraordinaria en nosotros y decidimos dejar todo eso. Es para vivir una vida diferente. Y no es una vida para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Lógico que si agradamos a Dios, la gente se agradará también de nosotros en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de expresarnos. La gente verá eso y se agradará y también querrán imitarnos a nosotros. Entonces, cuando encontramos en la expresión del nuevo nacimiento o nacer de nuevo, quiere decir entonces, esto quiere decir que ya hubo un nacimiento, porque si vamos a nacer de nuevo, por eso Nicodemo se sorprendió cuando el Señor le dice: os es necesario nacer de nuevo. No le dijo: si quieres nacer de nuevo. No, no es una opción, es una necesidad, es una necesidad. Y uno, no sé, con tristeza lo digo en esta noche, pero ve uno creyentes o cristianos de años que uno dice: ¿nació de nuevo o no nació de nuevo? O todavía está en el proceso, todavía está en el vientre, porque el nacimiento tiene un proceso. El nacimiento físico tiene un proceso. Lo mismo el nuevo nacimiento tiene un proceso. Amén. Entonces, para hablar de ese nuevo nacimiento es porque ya hubo uno y hay que volver a nacer.
Por eso Nicodemo se sorprendió y se puso como preocupado y le dice al Señor y le responde a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero el Señor no le estaba hablando de un nacimiento físico, le estaba hablando de un nacimiento espiritual, un nacimiento sobrenatural. ¿Ya? Entonces lo que ya nació debe volver a nacer, y para volver a nacer debe morir. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces lo primero que tenemos que analizar es que hubo un nacimiento. Ya hay un nacimiento, y es un nacimiento físico o humano. El que dice la Biblia dice: ellos nacen de nuevo, no de un nacimiento físico. El nacimiento físico, nosotros nacimos en una simiente de pecado. Físicamente nacimos en una simiente de pecado. Por eso el salmista dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Porque nosotros nacemos físicamente en esa simiente de pecado. Y esa es la razón por la cual necesitamos nacer de nuevo. Porque hay una simiente de pecado en ese nacimiento físico, y necesitamos morir a esa simiente de pecado para nacer en una simiente diferente, una simiente totalmente contraria a la simiente en la que nacimos físicamente. Entonces dice: estos nacen de nuevo, ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión. Ese nacimiento físico es resultado de una pasión. Una pasión de un hombre y una mujer, de dos personas, un hombre y una mujer, porque dos hombres no pueden engendrar, dos mujeres no pueden engendrar. El mundo ha querido distorsionar y cambiar el método y el principio bíblico, pero nosotros seguimos creyendo que el método y el principio bíblico es lo que Dios estableció. Amén. Entonces, esa unión de un hombre y una mujer es el nacimiento de nosotros, por eso el salmista expresa eso, porque el nacimiento físico de nosotros es resultado de una pasión. Por eso el salmista lo dice, lo reconoce y lo tiene clara. Y dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Porque es un resultado de una pasión. Amén. Y por esas razones que el Señor le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Ya? Entonces, es lo primero que tenemos que analizar. Lo segundo es que para que podamos nacer de nuevo hay que morir. ¿Quiere nacer de nuevo? Tiene que morir. Muérase. Pero no una muerte física. No. Es una muerte al pecado y al mundo y al sistema que el hombre se ha inventado para poder satisfacer el vacío que hay en su mente, en su corazón y en su vida. Entonces hay que morir al mundo, al pecado. Por eso la persona que llega a la iglesia, que llega, escucha la palabra, hay que predicarles es la palabra. Hay que predicarle es el evangelio. No hay que predicarle creencias humanas. No hay que predicarle conceptos nuestros que aprendimos, porque nosotros tenemos conceptos que aprendimos en la iglesia. En la iglesia. Yo he tenido que dejar muchos conceptos que aprendí en la iglesia al comienzo de la vida cristiana. He tenido que dejarlos, he tenido que no mencionarlos más, porque son simplemente conceptos, porque si no se ajustan a la Biblia, no son doctrina, no es un dogma, no es nada de esto, sino es un concepto, y esos conceptos no podemos nosotros aplicarlos como doctrina a la gente que está llegando a la iglesia, ¿verdad? Hay que predicarle la Biblia.
Hay que predicarle la palabra. Alabanzas al nombre del Señor. El apóstol dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Bendito el nombre del Señor. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que el creyente, la persona que acepta, que cree al evangelio, no puede vivir en el pecado. No puede vivir en la mentira, porque la mentira es pecado. No puede vivir en el engaño, no puede vivir en los pleitos, no puede vivir en nada de esas cosas porque es pecado. Nosotros ya no vivimos en el pecado, vivimos en una vida nueva que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El que se muere y hay que enterrarlo. Y si se entierra, no vuelve a resucitar, sino en el día postrero. ¿Ya? Entonces, no vemos a nuestros familiares que ya pasaron a la eternidad o que ya murieron, no los vemos por ahí que han resucitado, pero van a resucitar, pero ahora todavía no. Entonces, pero nosotros tenemos creyentes o cristianos en nuestras congregaciones que han resucitado en el pecado y quieren volver a los mismos rudimentos, a las mismas prácticas. Yo no sé si usted sepa de algún creyente, pero yo conozco creyentes mentirosos. Yo conozco creyentes tramposos. Yo conozco creyentes malas pagas. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Eso quiere decir que no han muerto. Están vivitos, el pecado está vivo en su vida. Y el que ha nacido de nuevo no tiene estas mañas ni costumbres, porque esas costumbres ya murieron, fueron sepultadas. Y si fueron sepultadas, no se pueden resucitar. Bendito el nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. A Él sea la gloria y la alabanza. Por eso el apóstol lo dice bien claro. ¿Cómo viviremos aún en ellas? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Si ya morimos y el que se muere se enterró, y si se enterró se descompuso y se descompuso, ya no hay nada. ¿Cómo vamos a vivir en esa vida que ya murió? Bendito el Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, pero para volver a nacer, murió, entonces tuvo que haber sido engendrado. Tuvo que haber sido engendrado. Y la Biblia dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿A quiénes? A los que Dios hizo hijos. A los que Dios le dio la potestad de ser llamados hijos, fueron engendrados. Pero ¿quién engendró? Porque alguien tuvo que haber engendrado. Para que pueda haber ese engendro, alguien lo hizo. Pero aquí dice la Biblia que no son de carne ni de voluntad de varón. ¿Quién lo hizo? Mire lo que dice la Biblia. El Señor le dijo a Nicodemo, le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no saben de dónde viene, ni tampoco sabes para dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. O sea que el que engendra es el Espíritu. Y Dios es Espíritu. Así que el que engendra es el Espíritu. Por eso nosotros somos hijos de Dios. Porque Él fue el que nos engendró. Amén. Pero se necesita una semilla. En el nacimiento físico hay una semilla. ¿Cuál es la semilla? La esperma. La espermatozoide va al óvulo y se siembra ahí y luego comienza
a germinar y a crecer. Y aquí estamos, ¿cierto? Producto de esa semilla. Pero para ese nuevo nacimiento también se necesita una semilla. Se necesita quien la siembra y se necesita también la semilla. Y la semilla es la palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. La semilla es la palabra de Dios. Por eso predique la palabra. Predique la palabra, no predique argumentos. No predique pensamientos humanos, predique la palabra. No predique los libros baratos que venden en la 10,13 por allá en el centro. Predique la Biblia. Porque la palabra es la que se engendra en la mente, el corazón del ser humano, y esa es la que da el fruto. Bendito el nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. Así que el nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Y es un acto sobrenatural, un acto milagroso, obrado por el Espíritu Santo bajo el impacto de la palabra. La palabra, hermano, la palabra es, la Biblia, el mismo Señor dijo que era la espada, que es viva, que es eficaz, que es la fuente de vida. La palabra es la fuente de vida. Alabanzas al nombre del Señor. También es martillo, es leche, es alimento, es el pan. ¿Ya? Entonces la palabra de Dios es lo máximo. Gloria a Dios. Oiga, no hay cosa hermosa cuando uno predica la palabra. Y que la persona dice, pero ¿a qué momento usted me convenció? No, es que no fui yo. Fue el Espíritu Santo a través de la palabra. Porque la palabra es la que nos convence. El Espíritu Santo nos convence a través de la palabra. Entonces un acto milagroso obrado bajo el impacto de la palabra. Yo sigo creyendo que todos nosotros somos un milagro de Dios. Y un tremendo milagro. No hay milagro más grande que una persona sea salva. Porque el ser salvo, el Señor nos resucitó. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos cambió, nos hizo nuevas criaturas. Amén. Entonces seguimos siendo un tremendo milagro de Dios. El hecho de que nosotros estemos en los caminos del Señor, le seamos fieles a Dios, es el milagro más grande. No es la enfermedad que el Señor sanó. Usted sabe que cuando al Señor le traían los enfermos, Él decía, tu fe no decía te ha sanado, te ha salvado, porque el milagro más grande es la salvación. Bendito el nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios, porque Él es el que lo hace. No somos nosotros los predicadores. Hay gente que saca pecho y se arregla la chaqueta y dice, es que yo me he ganado tanto. No se ha ganado ni uno. Dele gracias a Dios que lo ha usado. Porque Dios es el que lo ha usado. Porque el Espíritu Santo es el que ha convencido a las personas a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos gloria, la gloria es del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. A no ser que su esposa se llame Gloria. Así sí tendrá gloria, pero de lo contrario, no tenemos gloria en esta tierra. Alabanzas al nombre de Jesús. Tenemos unas promesas, tenemos unas bendiciones que Dios nos ha prometido para aquellos que podamos alcanzar la gracia y la misericordia de Dios y perseverar hasta el final. Entonces la semilla, como decía antes la palabra, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. Por la palabra que vive y permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mire que yo escuché hace muchos años que las Biblias las iban a quemar. La Biblia ahora menos va a desaparecer. Porque si nos queman los libros,
Nos quedan los celulares. Nos queda en la mente. Nos queda en el corazón. A los que todavía por ahí medio recordamos cosas. Bendito el nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Entonces dice que siendo renacidos, volver a nacer. Renacido es volver a nacer. Entonces ya hemos muerto, ya hemos sido engendrados, hubo un primer nacimiento y ahora viene el segundo, pero para que ocurra ese segundo hay que morir. Alguien nos engendró, hay una semilla que es la palabra, el Espíritu Santo sembró la semilla en nuestros corazones, sembró esa palabra y ahora somos nuevas criaturas. Entonces dice Santiago 1:18, dice Él, oiga, no dice el Hijo, sino Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. El Señor de su voluntad, nadie le dijo, hágalo. Amén. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Bendito el nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. El nacido de nuevo tiene una vida, una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza, primero, es una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza de pecado. Y esa naturaleza de pecado hay que irla sepultando. Hay que irla dejando para que la naturaleza divina de Dios comience a coger fuerza en nuestras vidas. El que todavía anda en la naturaleza pecaminosa, se le hace difícil el evangelio. Se le hace gravosa la vida cristiana. Le da pereza orar. Le da pereza leer la Biblia. Se duerme leyendo la Biblia. Y le da pereza venir al culto. Le encuentra muchos obstáculos para venir al culto, para congregarse, para recibir la enseñanza. Mantiene cansado, mantiene con sueño, mantiene aburrido, porque esa naturaleza pecaminosa produce eso. Pero la naturaleza de Dios divina en nuestra vida produce gozo, produce alegría, produce interés por las cosas de Dios, produce deseo de recibir la palabra, produce ganas de cantar, produce ganas de adorar al que lo llamó, al que lo creó. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces dice la Biblia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo a causa de la corrupción. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces nos ha hecho participantes de esa naturaleza divina, pero ¿a quién le toca huir? A nosotros. ¿Ya? A nosotros. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Corrupción hay en el mundo. Aquí no, ¿cierto? Dios quiera que no. Dios quiera que no haya corrupción en nosotros. Alabanzas al Señor. La concupiscencia, que son esos deseos desenfrenados o esos malos deseos, deseo excesivo de tener, de querer algo. Eso es lo que es la concupiscencia. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿lleva a dónde? A la muerte. Eso está en Romanos 8:6, en la versión que ustedes tienen dice diferente, pero aquí dice de esta manera, dice, por tanto, permitir, oiga, o sea que nos domine o que la naturaleza pecaminosa domine nuestra vida, o los deseos de la carne domine nuestra vida, somos nosotros los que lo permitimos. Y nosotros le echamos la culpa al diablo. Decimos es que el diablo, pobre diablo,
Somos nosotros los que permitimos. El diablo no tiene autoridad contra nosotros. El diablo no tiene potestad con su pueblo, con la iglesia, con los hijos de Dios. La Biblia dice que el que es nacido de Dios, el maligno ni siquiera lo toca. El que es nacido de Dios, el diablo, lo mira de lejos. Dice, con ese no me puedo meter. Bendito el nombre del Señor Jesús. Una ocasión había un muchacho que pretendía a una joven de la iglesia y quería hacerle daño a la joven de la iglesia. Y acudió a los brujos para que el brujo le ayudara a que la muchacha de la iglesia le prestara atención y le aceptara en sus pretensiones. Y cuando fue donde el brujo le dijo, yo ahí no puedo hacer nada. Con esa muchacha yo no me meto. En ellos hay algo diferente, hay un poder. Y entonces el muchacho le dice, o sea que allá hay un poder más grande que el que usted tiene. Y él le dijo, sí. Entonces acudió a la iglesia y se convirtió al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Porque el que es nacido de Dios, esa joven que nació de nuevo, que murió al sistema del mundo y al pecado y a la maldad, a las vanidades del mundo, que murió a eso, el diablo no la toca. El diablo le tiene respeto, la respeta. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando la joven dice, ay, es que yo no puedo, ay, es que esto es tan duro, no ha nacido de nuevo. Porque el diablo no lo toca. El diablo no nos puede tocar, porque hemos nacido de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. La naturaleza pecaminosa controle su mente, los lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. A la vida y a la paz. Hay paz, hay tranquilidad, hay sosiego, hay gozo en nuestros corazones. Alabanzas al nombre del Señor. Los nacidos de nuevo no son gobernados por las obras de la carne. Amén. No son gobernados por las obras de la carne. Somos gobernados por la ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dice Romanos 8, 8 y 9. Dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, pero ustedes no están dominados por esa naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, no por los impulsos de la carne, no por los impulsos, los deseos de la carne, sino por el Espíritu de Dios que opera, que vive en nosotros, porque el Espíritu de Dios no viene por tiempo en nosotros, porque aquí en el culto hablamos en lengua, no, eso es una manifestación externa. Además, los que hablan en lengua mucho es un don de Dios, porque el don de lengua existe dentro de los dones que son dados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llega solamente en la escuela dominical y usted habla en lengua y ya se fue para la casa y se fue sin espíritu. No. El Espíritu Santo, dice el Señor, si yo me voy, os vendré a vosotros y moraré en vosotros. Y morar es vivir ahí en nosotros. Cuando usted toma una casa para vivir, para morar en ella, vive ahí el tiempo que va a estar ahí. Y el Señor no viene por tiempo, Él viene para estar con nosotros para siempre. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo tratamos, cómo decimos, cómo ofendemos, porque el Espíritu Santo está ahí donde está usted ofendiendo, está ahí donde usted está expresándose, está ahí donde usted está actuando. Él está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Alabanzas al nombre del Señor. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, dice el apóstol, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pero yo creo que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Yo lo creo. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Y cuáles son las obras de la carne?
Está en Gálatas 5, 19 al 21. Ahí están las obras de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? 2 puntos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces nosotros ya no estamos bajo esas obras de la carne, estamos bajo la ley del Espíritu de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Porque hemos nacido de nuevo y hemos experimentado la misericordia, la gracia de Dios, y no solamente la hemos gustado, como decía el hermano ahorita, sino que la disfrutamos, la saboreamos, la vivimos. La gracia de Dios es para vivirla, no para gustar solamente, es para vivirla, para estar en ella, para gozarnos, así como usted se disfruta un almuerzo, así como usted se disfruta el bocachico. Lo mismo, hay que disfrutar la gracia de Dios. No vivamos la vida cristiana aburridos, tristes, amargados, que nos saludan y la mano la tenemos flojita ahí como sin ganas. No, la vida cristiana es una vida alegre, es una vida de gozo, de alegría. Alabanzas al nombre del Señor. Así nos sintamos enfermos, con alguna dolencia. Yo he venido aquí al culto enfermo, que la cabeza se me estalla, que me duele todo el cuerpo, que no tengo ganas de nada, pero me gusta saludar a los hermanos, así sea que no pueda, pero a medida que el cuerpo me dé para apretarlo, los aprieto. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza. Gritemos gloria a Dios. Así que ya no estamos bajo ese sistema de la carne, sino bajo el sistema de Dios, bajo el gobierno de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros, y es un gobierno. Bendito el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. Ya para terminar, Efesios capítulo 4 verso 22 al 24 dice, me llamó mucho la atención este pasaje, leyéndolo en esta versión dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sexualidad. Bendito el nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Y el engaño, mire, sexualidad, para que usted tenga una idea, no es intimidad. Porque cuando a nosotros nos hablan de sexualidad, se nos va la mente a la intimidad. Nosotros somos personas que todo nuestro cuerpo es sexual y no es sinónimo de intimidad. Sexualidad no es intimidad. Si usted mira a alguien, está haciendo una expresión de sexualidad, depende cómo lo mire. Si lo toca, eso es sexualidad. ¿Dónde se experimenta la sexualidad? La primera experimentos de sexualidad lo tienen los niños cuando están la mamá los está amamantando. Ahí está la primera estimulación de sexualidad. Así que sexualidad no es sinónimo de intimidad. Amén. Estamos recibiendo un diplomado de sexualidad. Vamos en el segundo módulo y ya tenemos el tercero que viene ahorita. Nos lo aplazaron y viene el cuarto. Son cuatro módulos y ya vamos en el segundo. Le teníamos el tercero la semana de julio, la última semana de julio, y nos lo aplazaron porque no han sacado todavía los módulos. Entonces, pero ahí estamos. Y yo tenía ese concepto, pero me lo desmontaron. Por eso le digo, hay cosas que he tenido que ir desaprendiendo para aprender. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Entonces dice, desháganse de su vieja manera, de su vieja naturaleza.
Esa naturaleza vieja. La que es vieja es la naturaleza, nosotros somos jóvenes. Amén. De esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sexualidad y el engaño. Aleluya. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Oiga, a veces nosotros tenemos actitudes feas contra los demás, contra los hermanos. A veces venimos de la casa con una situación difícil. ¿Qué culpa tiene el pobre hermano que te voy a saludar así amablemente? Y ese problema que tiene en la casa lo explotas con ese pobre hermano. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, hermano, aquí dice, dejen que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo le renueve los pensamientos y las actitudes. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso a mí me encanta esta versión de la Biblia, porque nos dice de frente las cosas, nos las dice clara, no las camufla. Bendito el nombre del Señor. Y las actitudes, pónganse la nueva naturaleza, como así como se coloca el vestido limpio para venirse para la dominical y viene todo elegante y se echa perfume y viene estrenando la corbata, la camisa, lo que sea. Póngase la nueva naturaleza. Póngase esa nueva naturaleza todos los días. Todos los días, cuando va a salir a la calle, porque en la calle uno no sabe con qué se va a enfrentar. Usted puede enfrentar con un demonio, pero como usted va revestido, va con un vestido nuevo que es la naturaleza, la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Creada para hacer la semejanza. Mire, esa nueva naturaleza es creada para hacer la semejanza de Dios. Que cuando el demonio lo ve allá en la calle dice, ese no lo puedo tocar porque ese es Dios. Es Dios que viene ahí con él caminando. Alabanzas al nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza, quien es verdaderamente justo y santo. Así que, hermanos, somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Siéntase orgulloso, orgullo del bueno, no del malo. Siéntase orgulloso de que es hijo de Dios. Siéntase orgulloso de que el Señor lo ha hecho nacer de nuevo. Que el Señor lo engendró por la palabra, lo hizo renacer para que seamos nuevas criaturas. Hay que vivir esa vida nueva. Vivámosla al máximo, disfrutémosla. Que no hay plata, no importa. La plata no me va a hacer que no viva la vida cristiana. No, la plata es un medio, no es un fin. El fin de nosotros es la vida eterna. No la plata, no los bienes, no el carro, no la casa, no el apartamento, no los millones en el banco. Es la vida eterna. Y la vida eterna no la consigo con plata. La vida eterna ya el Señor pagó por mí. Y ya la tengo asegurada si permanezco. Si permanecemos en esa vida nueva que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colóquese en pie y démosle gracias a Dios. Démosle gracias al Señor por esa vida nueva. Démosle gracias a Dios por su obra en nosotros. Porque por esa obra de Él en nosotros es que hoy estamos aquí, podemos cantar, adorar y estar contentos. Soberano y eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias.